Muy buenas tardes, hermanas, hermanos, amigas y amigas, aquí desde su canal Levántate y Resplandece Channel. Le habla su hermano en Cristo, Jeffrey Morera, y aquí con el auspicio de Pastor Danilo López para transmitir un programa más que hemos titulado La continuidad del ministerio por obra y dirección del Espíritu Santo, dinámicas del discipulado. Si bien es cierto, predicación o pequeña predicación que vamos hoy a impartir es un trabajo universitario, al final también tiene la intención de edificar a quienes lo vayan a escuchar. Hemos utilizado un texto base que es Segunda de Reyes 2, del 1 al 15, con una idea central, que es la dinámica profética cuando los discípulos fieles son guiados y capacitados por el Espíritu Santo. Así que vamos a leer la palabra del Señor, Segunda de Reyes 2, del 1 al 15. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y entre ellos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió de dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y separó la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron el uno del otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Gloria a Dios. El contexto histórico de esta palabra nos dice que Israel vivía en aquel entonces en idolatría y corrupción bajo reyes paganos, mientras Dios levantaba profetas como Elías para llamar al arrepentimiento. Elías realizó milagros y confrontó a los profetas de Baal, demostrando el poder de Dios. Antes de ser llevado al cielo, es decir, de ser raptado, Dios preparó a Eliseo como sucesor, enseñándole a depender del Espíritu Santo. Eliseo pidió doble porción del Espíritu para continuar la obra con plenitud y fidelidad. La transición muestra que la obra de Dios continúa de generación en generación por el Espíritu Santo. Antes de ser llevado al cielo, Dios debería asegurar que su obra continuaba mediante Eliseo, su discípulo. Este pasaje nos enseña cómo Dios asegura que su obra continúe de generación en generación, y cómo el Espíritu Santo capacita a los líderes y los disipula a los creyentes. De manera tal que hoy veremos cómo el pasaje bíblico revela 4 verdades fundamentales. Número 1, discipulado perseverante. Número 2, deseo profundo por el Espíritu, el enfoque en él, es decir, el Espíritu Santo. Confirmación divina del ministerio
como tercer punto. Y cuarto, reconocimiento del liderazgo espiritual. También hablaremos de principios de ilustración o ejemplos, aplicaciones prácticas, así como patrones que muchos pastores o maestros bíblicos usan para explicar el crecimiento espiritual. De manera tal que, de acuerdo a lo que les comentaba del punto número 1, el discipulado debe ser perseverante. Lo vemos en 2 Reyes 2, del 1 al 6. Bajo la siguiente estructura, Elías y Eliseo recorren de un lugar a otro, es decir, de un lugar hacia otro, empezando primero por el Gilgal, que lo podemos ver en 2 Reyes 2:1. Gilgal significa quitar oprobio o vergüenza, que es un compromiso inicial, decide seguir a Dios y comprometerse. 2. Betel, que lo podemos ver en 2 Reyes 2:2, significa casa de Dios y lugar donde te establece fidelidad probada y aun cuando hay pruebas. 3. Jericó, lo podemos ver en 2 Reyes 2:4, avanza espiritualmente y hay una superación de obstáculos. Derriba lo que se opone y va creciendo en la fe. 4. Jordán, 2 Reyes 2, del 6 al 8, que es el desafío para entrar a la promesa, la capacitación y la confirmación, es decir, el inicio del ministerio. Aquí podemos ver que de un lugar a otro se va dando un proceso, una transición. Si lo tropicalizamos al creyente, mira, podemos decir que todos aquellos que se disponen entran en el Gilgal y Dios quita lo oprobio y la vergüenza de su pecado para que comience un compromiso inicial donde decide seguir a Dios y pueda transicionar a Betel, a casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo que el Señor utiliza para formar y que el creyente crezca. De manera tal que nos establecemos en esa casa de Dios y hay una fidelidad que está siendo probada aún en medio de las pruebas. Jericó es donde vamos avanzando espiritualmente y representa los obstáculos que nos vamos a ir encontrando en nuestra fe, pero cada vez que derribamos esos obstáculos, nuestra fe va creciendo. Todo obstáculo se opone, pero tenemos el poder en el Espíritu Santo para derribarlos con fe. Recordando que Jericó había sido aquel pueblo, aquella ciudad que había llegado el pueblo de Israel y que se le ordenó que marchara una cantidad importante de veces alrededor, no por la marcha cayera las murallas de Jericó, sino por la obediencia. Eso también es algo importante. Cuando estamos en el camino, ¿verdad? Y avanzando espiritualmente se requiere este elemento fundamental que es la obediencia a Dios. Así que Jordán es el desafío, ¿verdad? Para que la promesa en medio de esos tres espacios que estamos leyendo, ¿verdad? Pueda recibirla el creyente. Entonces va a haber una capacitación en todo ese proceso y una confirmación, muy posiblemente el inicio de un ministerio o una asignación que ya nuestro Señor le ha estado revelando a nuestros líderes o pastores. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que cada vez que Elías le dice a Eliseo que se quede, Eliseo responde, vive Jehová, que no te dejaré, mostrando en esta frase lealtad y sujeción. Aquí también nos da unos principios. El discipulado requiere cercanía con el mentor, con su pastor, con su líder. La fidelidad es probada en el camino para ver si entonces nosotros estamos perseverando por conveniencia o por fidelidad a Dios. La formación espiritual necesita perseverancia. Sin perseverancia, sin disciplina, es imposible que haya una formación espiritual y por ende usted y yo crezcamos. Enfoque en el Espíritu Santo. El Espíritu fortalece al discipulado a permanecer firme. ¿Qué quiere decir esto? Que es imposible que carnalmente nosotros vayamos a permanecer y a fortalecernos. Y entonces el Espíritu Santo capacita para ese crecimiento. La fidelidad no depende de la fuerza propia nuestra,
sino de la dependencia, como hemos venido hablando, del Santo Espíritu del Señor. ¿Qué ilustración o qué ejemplo podemos poner acá? Un agricultor riega sus cultivos durante años, así como un pastor forma a los discípulos. El fruto no se ve inmediatamente, pero es seguro si hay perseverancia. Una aplicación práctica en este primer paso. Los pastores deben invertir tiempo en discipular, de nutrir y de alimentar a cada uno de sus ovejas para que pueda haber una formación correcta espiritualmente hablando y el conocimiento de la palabra. Las ovejas deben de permanecer fieles en el proceso de aprendizaje y obediencia. Aquí no estamos hablando en aquellos entornos donde hay abuso espiritual y desconocimiento de la palabra de Dios. Aquí estamos hablando en lugares sanos, de sana doctrina y de lo cual requiere que uno permanezca. Segundo punto importante, el deseo profundo por el Santo Espíritu de Dios. Segunda Reyes 2, de 9 al 10. Eliseo le pide a Elías: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una petición de Eliseo que no buscaba ser mejor o superior, sino como ser mejor para el servicio de Dios. Esto enmarca las intenciones de cuando pedimos al Señor, porque pudiera ser una intención buena, pero en realidad las intenciones del corazón las conoce el Señor. ¿Qué principio podemos tomar acá? La autoridad y capacidad para el ministerio provienen ¿de dónde? Del Espíritu Santo, no del esfuerzo carnal, no del esfuerzo de la carne, no del brazo de la carne. La verdadera unción depende de Dios, no de la habilidad nuestra. El discípulo desea o debe desear una plenitud espiritual y una dependencia del Espíritu Santo para entonces tener, verá, ese crecimiento, pero debe de provenir también de un deseo profundo por conocer el Espíritu Santo. ¿Qué ilustración o ejemplo podemos tomar? Eliseo no busca poder para sí mismo, pide la unción necesaria para continuar la obra de Dios, la que Elías está dejando, y como un estudiante que pide al maestro la guía para cumplir el legado recibido, es lo que hace Eliseo. Ve en su maestro, en Elías, un ejemplo a seguir, pero no solamente quiere seguir el ejemplo del maestro, sino mayor, hacer cosas mayores que el maestro, pero no para sentirse superior al maestro, sino para cumplir la obra de Dios aún más que su maestro. Y por ende, entonces, ese legado lo quiere preservar. No solo va a preservar lo que hizo su maestro, sino que él lo va a acrecentar para la gloria y obra del Señor. Eso es lo que hace un discípulo verdadero. ¿Qué aplicación práctica podemos ver acá? Los creyentes deben anhelar la obra del Espíritu Santo en sus vidas, los frutos del Espíritu, recordando que Cristo nos decía a nosotros que por los frutos nos reconocerán, no por nuestros dones. Y esto es una manifestación clara de un verdadero creyente, de una oveja que va creciendo. Los pastores, por su lado, deben depender del Espíritu Santo para guiar, para discernir y para formar discípulos fieles, de manera tal que le puedan dar cuentas al Señor de lo que están haciendo para formar esas ovejas, ¿verdad? Y no poder fallar, como en algún momento se le dijo al apóstol Pedro: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Una manera de apacentar las ovejas es alimentarlas y discipularlas correctamente. Punto 3. Confirmación del ministerio por el Espíritu Santo. Segunda Reyes 2, del 11 al 14. Elías es llevado al cielo, Eliseo toma el manto. El manto aquí simboliza una autoridad profética, una autoridad dada por Dios y una autoridad que ha sido recibida respetando la autoridad de su maestro. Al tocar el Jordán, el río se abre mostrando que Dios confirma su ministerio. ¿Qué principios vemos? Bueno, Dios respalda a quienes Él llama. El Espíritu Santo capacita al líder para ejercer su ministerio con poder y la continuidad de la obra de Dios depende de Dios.
y no de la fuerza humana. Evidentemente, debe haber una disposición del discípulo, del maestro, para que esa obra siga adelante. Y aunque esto pudiera representar, si algunos lo ven así, como una fuerza humana, en realidad no es así. Es disposición y obediencia para que entonces la continuidad de esa obra en el poder de Dios dependa completamente de Dios y la gloria sea de Él. Como un relevo en carrera, el testigo, en este caso el Espíritu Santo, pasa al siguiente corredor, asegurando que la obra no se detenga. En este caso, Elías, el corredor que ya no corrió más, fue transportado en un caballo de fuego, le releva ese poder y ese mandato a su fiel discípulo Eliseo, que pidió no más ni menos que el doble de lo que él cargaba o el doble de la unción que él tenía. Aplicación práctica. El líder no depende del reconocimiento humano, sino de la obra de Dios confirmada por el Espíritu Santo. Las ovejas deben de reconocer y apoyarse en esos líderes ungidos por Dios. ¿Qué quiere decir estas dos ideas prácticas? Que si el líder depende del reconocimiento humano para que su ministerio sea engrandecido, para que sea reconocido, o etcétera, etcétera, en realidad no es un indicio de una obra confirmada por el Espíritu Santo de Dios, sino es el indicio de una obra confirmada por mi autollamado. Por eso es que estos pasos demuestran cuál es el proceso de formación para que las personas lleguen maduras y ese tipo de gloria, es decir, el reconocimiento, no recaiga sobre nosotros, sino recaiga sobre el mismo Dios, para que Él se pueda llevar la gloria. Entonces, las ovejas, en contraposición, reconocen el liderazgo, reconocen el llamamiento y reconocen la autoridad que ha sido puesta sobre sus pastores y sobre sus líderes. Estamos hablando, obviamente, sobre los contextos de obras del Señor sanas o de sana doctrina. No estamos hablando de aquellas en las que se manejan apostasías o herejías, sino sobre iglesias sanas, sobre líderes sanos. Punto 4. Reconocimiento del liderazgo espiritual. Segundo Reyes 2:15. Aunque en el punto anterior hice un pequeño nombramiento, este se masifica un poco más. Entonces dicen, los hijos de profetas, dicen, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Hay un beneplácito o una decisión de Dios al darle lo que pidió, una doble unción. Qué importante. Ya hay entonces unos terceros, un gran grupo reconociendo lo que el Señor ya ha hecho, trasladando el ministerio a Eliseo. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, lo cual entonces nos dice que hay una confirmación de la voluntad de Dios sobre el ministerio de Eliseo. No solo eso, se reconoce una autoridad que no más ni menos la dio el Espíritu Santo. ¿Qué principios vemos en este punto número 4? La autoridad espiritual se evidencia por el fruto del Espíritu. Eso es evidente. La manifestación del carácter de un verdadero creyente se ve a través de los frutos del Espíritu Santo. La iglesia entonces está obligada a discernir y respaldar la obra del Espíritu Santo en sus líderes cuando se reconoce esa autoridad, evidenciada por supuesto por el fruto del Espíritu Santo, no por sus dones. ¿Qué queremos decir con esto? Que muchas personas llegan al liderazgo sin ser maduras, sin ser procesadas, sin entender lo que es la formación, sin respetar lo que es la autoridad, y no han sido formados, entonces dejan en mal el ministerio porque no pasaron los procesos debidos. Esto es un llamamiento a los líderes. No cedan ante la presión de los que quieren servir, de los que quieren estar en los púlpitos, en la impartición de la palabra, porque no están preparados, deben de ser formados. Por eso usted también, pastor, líder, está llamado a discernir
y a pedir dirección del Espíritu Santo para saber a quién promover y a quién no promover, para que no dañe la obra del Señor. Unos podrán decir, pero ¿se podrá dañar la obra del Señor? Bueno, hay muchos heridos en la obra del Señor y esto ayudaría en gran parte a que entonces esas situaciones no se den. ¿Qué aplicación práctica podemos ver acá? Reconocer la unción del Espíritu Santo en los líderes, importantísimo. Eliseo lo vio en Elías. Los hijos de los profetas, cuando ya se reposó el espíritu de Elías sobre Eliseo, lo reconocieron. Y por supuesto, las demás personas lo iban a reconocer. Apoyar a los siervos ungidos para que la obra de Dios continúe. Vemos entonces cómo los hijos de los profetas, ¿verdad? Bajo una observación no solamente visual, sino bajo el discernimiento espiritual, ven cómo Eliseo ha sido respaldado y ungido por el Señor, de manera tal que ellos están respaldando la obra del Señor y su continuidad. De manera tal que, hermanos y hermanas, aquí que podemos ver, ¿verdad? Que se necesita una formación, porque tal como usted también va a la universidad y se prepara en ciertas áreas académicas, también necesita la práctica. Entonces, hoy el Señor, a través de este siervo o hombre, les quiere transmitir, ¿verdad? Si usted quiere permanecer fiel en el discipulado y la formación, si desea tener la llenura del Espíritu Santo, si está dispuesto a continuar la obra de Dios, de manera tal que hay que renovar nuestro compromiso con Él, pedir la dirección del Espíritu Santo, entregar la obra de Dios que quiera hacer en nuestras vidas, disposición, y que Él permita a los líderes y pastores que siga levantando discípulos fieles para continuar esta gran comisión que se nos fue ordenada, la cual nos refiere los evangelios. Así que, hermanos y estimados amigos, nuestro llamamiento es a ser formados y a madurar, a perseverar, a entender que la obra de Dios no se detiene y a esperar siempre de parte de nuestro Señor que toda obra que Él empieza, la termina y la perfecciona en el nombre de Jesús. Les saluda a su hermano en Cristo, Jeffrey Morera, desde, como les decía inicialmente, del canal del pastor Danilo López Madrigal, el cual me facilitó esta plataforma para este mensaje. Dios les bendiga, Dios les guarde, y esperando que este mensaje les haya edificado y bajo siempre la consolación del Espíritu Santo. Dios les bendiga.